El fútbol, más que un deporte, una pasión que mueve masas, unifica naciones y, a veces, rompe corazones. Hoy vamos a viajar en el tiempo a un evento que marcó a una nación para siempre, la Copa del Mundo de 1950, celebrada en Brasil. Un torneo que prometía ser la coronación de un sueño, pero se convirtió en una de las tragedias deportivas más grandes de la historia. Pero la historia, como saben, tiene giros inesperados. ¿Qué salió mal? ¿Por qué Brasil, el anfitrión y favorito indiscutible, perdió la final contra Uruguay en lo que se conoce como el Maracanazo? Acompáñenos a desentrañar esta fascinante y dolorosa historia. Brasil en 1950. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo buscaba reconstruirse y el fútbol era una vía perfecta para sanar heridas y levantar el ánimo. Brasil, un país en crecimiento, vio en la Copa del Mundo la oportunidad perfecta para mostrarse al mundo. La presión sobre la selección brasileña era inmensa. No solo eran los anfitriones, sino que también tenían un equipo formidable, considerado por muchos como el mejor del planeta. La victoria no era solo una esperanza, era una obligación nacional. Las selecciones destacadas y el formato del torneo. A diferencia de los mundiales modernos, el formato de 1950 fue un poco peculiar. No hubo una final de eliminación directa como la conocemos hoy. En su lugar, después de una fase de grupos inicial, los 4 mejores equipos se clasificaron a una liguilla final, donde todos jugaban contra todos. El equipo con más puntos al final sería el campeón. Imágenes, mapas mostrando los países participantes, fotos de los equipos. Las selecciones destacadas que llegaron a esa liguilla final fueron Brasil, Uruguay, España y Suecia. Brasil, dirigido por Flavio Costa, llegaba con un estilo de juego ofensivo y deslumbrante. Uruguay, por su parte, era un equipo con historia, 2 veces campeón olímpico y campeón del primer mundial en 1930, con una mentalidad férrea y un espíritu combativo. España y Suecia también habían mostrado un gran nivel, pero las miradas estaban puestas en el duelo sudamericano. Los jugadores brasileños de 1950. El equipo brasileño de 1950 era una constelación de estrellas. Nombres que se convertirían en leyenda, aunque algunos por la tragedia más que por la gloria. En la portería, Moacir Barbosa Nascimento, un arquero ágil y confiable que, lamentablemente, sería el chivo expiatorio de la derrota. En la defensa, figuras como Juvenal y Augusto, el capitán, que aportaban solidez. Pero donde realmente brillaba Brasil era en el medio campo y la delantera. Cicinho, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de la historia, era el cerebro del equipo, un mediocampista ofensivo con una visión de juego excepcional y una técnica exquisita. Jair da Rosa Pinto, otro genio, aportaba goles y asistencias. Ademir de Menezes era el goleador implacable, el hombre de los goles importantes. Chico y Friaca completaban un ataque imparable. Estos jugadores, con su fútbol arte, habían deslumbrado a todos en los partidos previos a la final, goleando a Suecia 7-1 y a España 6-1. La confianza era total. El Maracanazo, ¿por qué se perdió ese mundial? Llegamos al 16 de julio de 1950. Más de 170.000 personas, aunque algunas estimaciones hablan de casi 200.000, abarrotaron el Maracaná. Para ser campeones, a Brasil le bastaba con un empate. Uruguay necesitaba ganar. Las calles de Río de Janeiro ya celebraban. Los periódicos ya tenían sus titulares de campeón impresos. Había una euforia desmedida, una confianza que rozaba la arrogancia. El partido comenzó con Brasil dominante, pero sin concretar. La tensión era palpable, y en el minuto 47 del segundo tiempo, Friaca marcó para Brasil. El estadio estalló en júbilo. Parecía que la copa era nuestra. Pero Uruguay, liderado por su capitán Obdulio Varela, tenía otros planes. Varela, un líder nato, se encargó de calmar los ánimos de sus compañeros y de desafiar la lógica. Apenas unos minutos después del gol brasileño, en el minuto 66, Juan Alberto Schiaffino empató el partido. Un silencio momentáneo recorrió el Maracaná. La incredulidad empezaba a asomarse. Y luego, en el minuto 79, el golpe fatal. Alcides Viglia, por la banda derecha, avanzó, y su disparo al primer palo, que Barbosa esperaba que fuera un centro, se coló en la red. El Maracaná enmudeció. De repente, el júbilo se convirtió en llanto. La incredulidad en desesperación. Uruguay ganaba 2-1. ¿Por qué se perdió? No fue una sola razón. La presión fue abrumadora. La euforia previa al partido pudo haber generado un exceso de confianza. Algunos dicen que hubo un exceso de relajación por parte de los jugadores brasileños. Otros apuntan a la genialidad y la garra uruguaya, a la astucia de Varela y a la efectividad de Viglia. La táctica de Flavio Costa también fue cuestionada. Se le criticó por no haber ajustado el equipo tras el empate uruguayo.
Pero, en retrospectiva, la derrota fue una combinación de factores: la presión inmensa, la excesiva confianza que se respiraba en el ambiente, la falta de experiencia en una situación tan extrema y, por supuesto, la formidable actuación de un Uruguay que nunca se dio por vencido. Consecuencias y legado. La derrota de 1950 dejó una cicatriz profunda en el alma brasileña. Barbosa, el portero, fue estigmatizado de por vida. Se dice que incluso décadas después de aquel partido, se le negaba el acceso a estadios por ser considerado de mala suerte. El maracanazo fue más que una derrota deportiva, fue un trauma nacional. Los colores de la camiseta brasileña se cambiaron, del blanco y azul a la icónica camiseta amarilla y verde que conocemos hoy, en un intento de borrar el recuerdo de aquella jornada negra. Sin embargo, de esta tragedia también surgió una lección. Brasil aprendería de sus errores, maduraría como nación futbolística y, solo 8 años después, en 1958, con un joven Pelé a la cabeza, conquistarían su primer mundial. El maracanazo fue el doloroso pero necesario catalizador para la gloria futura. Conclusión: el Mundial de 1950, y en particular el maracanazo, sigue siendo una de las historias más fascinantes y trágicas del fútbol. Nos enseña que en el deporte, como en la vida, nada está garantizado hasta el silbatazo final. Que la presión puede ser un arma de doble filo y que la grandeza, a veces, se construye sobre las ruinas de una dolorosa derrota. La historia de 1950 es un recordatorio de que el fútbol es impredecible, emocional y, sobre todo, una parte fundamental de la identidad de muchas naciones. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para más historias del fútbol. Hasta la próxima.